Las estrellas susurraban secretos de civilizaciones antiguas, de imperios que se habían alzado y caído mucho antes de que el primer humano alzara la vista al cielo nocturno. A lo largo de la expansión galáctica, 1000 especies prosperaban, cada una con su propia historia, sus propias guerras y sus propios mitos. Entre ellos, una leyenda destacaba sobre las demás, una historia transmitida de generación en generación, susurrada en cámaras oscuras y bibliotecas semiolvidadas, los humanos. Una raza tan destructiva, tan implacable en sus conquistas, que las especies más antiguas habían purgado todos los registros de su existencia. Algunos afirmaban que se habían aniquilado a sí mismos en una guerra apocalíptica. Otros creían que habían huido más allá de las galaxias conocidas, desvaneciéndose en el vacío. Y, sin embargo, su recuerdo permanecía, como una advertencia fantasmal de lo que la ambición desmedida podía desatar. Durante siglos, las historias se desvanecieron en la oscuridad. Los grandes imperios las descartaron como meras fábulas, cuentos con moraleja para asustar a las civilizaciones novatas. Después de todo, si tales criaturas habían existido alguna vez, ya habían desaparecido hacía mucho tiempo. Hasta el día en que llegó la flota. El dominio de Braal había gobernado sin oposición durante miles de años. Su imperio abarcaba cientos de sistemas, sus flotas eran inigualables y su tecnología estaba siglos por delante de la de sus rivales. Cuando sus sensores de espacio profundo detectaron una anomalía en los confines de su territorio, asumieron que se trataba de alguna nave colonial perdida o una banda de piratas lo suficientemente necios como para desafiar su poder. Enviaron un único acorazado, esperando una exterminación rápida. La tripulación del Uberrak se rió al ver las naves primitivas, navíos de metal tosco, forjados con una eficiencia brutal en lugar de elegancia. Eran viejas reliquias de una era olvidada, con sus cascos marcados por innumerables batallas. El Uberrak los contactó con la arrogancia de una especie que nunca había conocido el miedo. La respuesta llegó en un idioma que el dominio había borrado de sus archivos hacía mucho tiempo: somos la humanidad. Ríndanse o serán destruidos. El almirante del Uberrak se mofó. Era imposible. Los humanos eran mitos, estaban extintos. Sin embargo, mientras sus sensores analizaban la flota que se aproximaba, una sensación de inquietud se retorció en sus entrañas. Aquellas naves, por muy antiguas que fueran, se movían con precisión, sus armas cargadas, sus formaciones impecables. Descartó el miedo. Los Braal habían aplastado a incontables enemigos antes. Con una sola orden, dispuso la aniquilación de la flota humana. Ese fue su último error. Las naves humanas aceleraron más rápido de lo que deberían haber podido. Se abrieron paso entre el fuego enemigo como espectros, esquivando ráfagas de plasma con una precisión sobrenatural. Sus armas, anticuadas para los estándares del dominio, deberían haber sido ridículamente ineficaces. Pero no lo fueron. La primera nave Braal se apagó en segundos, sus escudos sobrecargados por una andanada de proyectiles cinéticos. Otra estalló en llamas cuando un misil, antiguo pero devastador, perforó su núcleo. El acorazado, el orgullo de la flota del dominio, apenas tuvo tiempo de enviar una señal de socorro antes de que su puente fuera destrozado por el fuego de un cañón de riel. La batalla duró menos de una hora. Los humanos no perdieron una sola nave. La noticia se extendió como la pólvora. Lo imposible había sucedido. Los mitos eran reales. Los monstruos habían regresado. Y estaban en camino. El dominio se movilizó, enviando más naves, flotas más grandes, armadas enteras. No importó. Los humanos luchaban como demonios, con una brutalidad y una astucia que desafiaban la lógica. Usaban tácticas que el dominio nunca había encontrado, estrategias nacidas de una historia de guerra como ninguna otra. No buscaban la diplomacia. No pedían condiciones. Querían venganza por crímenes olvidados por el tiempo, por los pecados del pasado, por la galaxia que una vez intentó borrarlos. Y así, mientras las estrellas ardían y mundos enteros temblaban de miedo, un mensaje resonó por todo el cosmos, transportado por los restos de cada flota del dominio que se atrevió a hacerles frente: la humanidad ha regresado. El dominio de Braal, que una vez fueron los gobernantes indiscutibles de la galaxia,
Ahora se encontraban atenazados por una sensación desconocida y aterradora, el miedo. Llegaban informes de todos los rincones de su imperio, cada uno peor que el anterior. Flotas enteras habían sido aniquiladas, colonias reducidas a cenizas, y su dominio, antes incuestionable, se desmoronaba bajo el implacable ataque de un enemigo que durante mucho tiempo habían considerado un mito. En el corazón del dominio, el canciller supremo Bracos se encontraba en su gran cámara de guerra, rodeado de sus comandantes de más alto rango. Los hologramas parpadeaban ante ellos, mostrando la misma sombría realidad. Naves de guerra humanas atacando como fantasmas, sin dejar nada más que destrucción a su paso. Esto es imposible, masculló el almirante Tesnek, sus mandíbulas chasqueando de frustración. Estas criaturas son reliquias del pasado. Su tecnología es arcaica, sus naves, toscas. ¿Cómo? ¿Cómo están ganando? Braco se volvió hacia su oficial de inteligencia, una Braal de piel pálida llamada Saelin, cuyas manos temblorosas delataban su miedo. ¿Qué sabemos de ellos?, exigió. Saelin vaciló. No mucho. Todos los registros sobre los humanos fueron purgados hace mucho tiempo. Lo poco que queda sugiere que eran resilients, belicosos. Pero esto, hizo un gesto hacia la destrucción que tenían delante. Esto supera cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar. Quizás nunca se fueron de verdad, murmuró otro general. Quizás han estado esperando, observando, preparándose para este preciso momento. Las palabras provocaron un escalofrío en la sala. La idea de que la humanidad no se hubiera desvanecido, sino que hubiera estado acechando en el vacío, acumulando fuerzas, era más aterradora que cualquier máquina de guerra. Basta de especulaciones, espetó Bracos. ¿Cómo los detenemos? Silencio. Nadie tenía una respuesta. La guerra no se parecía a nada que el dominio hubiera enfrentado antes. Habían luchado contra incontables enemigos, planetas rebeldes, imperios rivales, facciones piratas, pero esos adversarios habían jugado con las mismas reglas, siguiendo las mismas leyes tácitas de combate. Los humanos no. Luchaban sin honor, atacando sin previo aviso. Se negaban a negociar, se negaban a reconocer una rendición. Apuntaban a las líneas de suministro del dominio, a sus astilleros, a sus reservas de combustible. Estaban librando una guerra total, algo que el dominio nunca había conocido. Y lo peor de todo, parecían estar haciéndose más fuertes. La primera flota humana había sido pequeña, pero nuevas naves de guerra aparecían cada día. ¿De dónde salían? ¿Cómo habían construido tantas naves en secreto? Los espías del dominio no tenían respuestas, y eso solo profundizaba el terror. Y entonces, la humanidad hizo algo verdaderamente aterrador. Tomaron su primer planeta. El dominio había asumido que los humanos no eran más que incursores, que atacaban rápidamente antes de desaparecer. Pero cuando el mundo industrial de Coures 9 cayó, quedó claro que la humanidad no solo había venido por venganza, estaba aquí para conquistar. Los supervivientes del planeta contaban historias de soldados humanos como ningunos que el dominio hubiera visto. Luchaban con exoesqueletos, se movían como sombras y nunca dejaban a un solo soldado del dominio con vida. Las ciudades de Coures 9 ardieron durante semanas, y cuando los fuegos se extinguieron, la bandera humana se alzó sobre las ruinas. Un nuevo imperio estaba naciendo, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El pánico se extendió como la pólvora por todo el dominio. Coures 9 fue el primer mundo en caer, pero no sería el último. Los informes llegaban a raudales. Las flotas humanas estaban atacando en lo más profundo del espacio del dominio, tomando planetas con una eficiencia aterradora. Mundos que habían estado bajo el gobierno del dominio durante siglos ahora ardían con fuego humano. El canciller supremo Bracos ya no podía permitirse ignorar la verdad. La humanidad no solo estaba ganando, estaba desmantelando el dominio pieza por pieza. Convocó una reunión de emergencia del Alto Consejo, una asamblea de los seres más poderosos del imperio. La Cámara del Consejo, normalmente un lugar de control y orden, ahora estaba llena de miedo y desesperación. Debemos desplegar nuestras naves de guerra clase Omega, argumentó el almirante Tesnek. Su flota es poderosa,
pero no pueden igualar la fuerza bruta de nuestras naves capitales. Ya enviamos naves clase Omega, replicó Saelin, con la voz temblorosa. Fueron destruidas. Murmullos de incredulidad recorrieron la sala. ¿Cómo? Gruñó Bracos. Saelin respiró hondo. Los hemos subestimado. Sus naves pueden ser antiguas, pero su tecnología ha evolucionado de formas que nunca anticipamos. Sus armas eluden nuestros sistemas de escudos, sus tácticas no se parecen a nada que hayamos enfrentado. ¿Qué es lo que quieren?, exigió uno de los miembros del consejo. Saelin dudó antes de responder. Venganza. Silencio. Luego, la sala estalló en gritos. Esto es una locura. Somos el dominio. Negocien con ellos, seguro que se puede razonar. No, no se detendrán hasta que estemos extintos. Bracos levantó una mano, silenciándolos. Sus ojos reptilianos brillaban de furia. Si es venganza lo que buscan, entonces les mostraremos por qué el dominio ha gobernado esta galaxia durante 1000 años. Quemaremos sus mundos, los cazaremos hasta el último soldado. Pero incluso mientras hablaba, las palabras sonaban vacías. Sabía la verdad. El dominio siempre había ganado porque siempre había sido más fuerte. Pero, por primera vez, se enfrentaban a un enemigo que no tenía miedo. Para la humanidad, esta guerra no era por conquista o poder. Era algo más profundo, algo más aterrador. Era personal. Y en lo profundo del vacío, más allá de los confines del espacio conocido, una nueva flota se estaba reuniendo. La humanidad había regresado, y esto no había hecho más que empezar. La maquinaria de guerra del dominio rugió a la vida. Por todo el imperio, los astilleros trabajaban sin descanso, produciendo naves de guerra más rápido que nunca. Los centros de reclutamiento se desbordaban mientras los soldados eran llamados a filas, con sus mentes llenas de propaganda sobre los invasores terranos. El dominio se había enfrentado a rebeliones, flotas rebeldes e imperios rivales antes, pero nunca a un enemigo como este. Y aún así, los humanos avanzaban. La guerra no se libraba en igualdad de condiciones. El dominio creía en el control, en la disciplina, en estrategias que habían funcionado durante milenios. Los humanos luchaban con caos, con imprevisibilidad, con una brutalidad implacable que destrozaba cada doctrina sobre la que el dominio había construido su imperio. Una sola flota humana podía aparecer de la nada, atacar un convoy de suministros y desaparecer antes de que el dominio tuviera tiempo de reaccionar. Sus naves no solo eran rápidas, se movían como depredadores, atacando objetivos vitales con precisión. No perdían el tiempo en enfrentamientos prolongados, golpeaban donde más dolía. Y luego llegó la guerra terrestre. Cuando el dominio perdió Coures 9, supusieron que era una anomalía. Cuando perdieron Ketro 6 y Dral Prime en la misma semana, se dieron cuenta de que era un patrón. Los soldados humanos no se parecían a nada que el dominio hubiera encontrado jamás. Los Braal, como muchas especies de la galaxia, dependían de drones avanzados y guerra automatizada para minimizar sus propias bajas. Sus soldados eran comandantes, guiando a las máquinas para que lucharan en su nombre. Pero los humanos, ellos eran diferentes. Luchaban en el barro, en las ruinas, en las calles. No dependían de máquinas para luchar por ellos. Ellos eran las armas. Las tropas del dominio, acostumbradas a una guerra limpia y calculada, estaban horrorizadas. Los soldados humanos no se quebraban cuando eran superados en número. No se rendían cuando estaban rodeados. Luchaban con una intensidad que desafiaba la razón, con tácticas que no tenían sentido, hasta que funcionaban. Los peores eran las tropas de choque terranas. No solo mataban a los soldados del dominio, los cazaban. Se adaptaban, aprendían y explotaban las debilidades más rápido que cualquier enemigo al que el dominio se hubiera enfrentado. Un solo batallón del dominio podía ser aniquilado en una noche por un puñado de operativos humanos. Sus armas, primitivas para los estándares del dominio, disparaban proyectiles cinéticos que atravesaban las armaduras como si fueran de papel. Luchaban sin piedad, y eso aterrorizaba al dominio más que cualquier otra cosa. Los humanos no solo estaban conquistando planetas, los estaban reclamando. El liderazgo del dominio luchaba por entender por qué.
Eran la fuerza dominante en la galaxia, habían gobernado sin oposición durante siglos. ¿Qué habían hecho para merecer esta guerra? Entonces encontraron la verdad. En lo profundo de los archivos restringidos del dominio, enterrado bajo siglos de información clasificada, el canciller supremo Bracos descubrió un oscuro secreto. Los humanos no se habían desvanecido de la historia. Habían sido borrados. Hace mucho tiempo, antes de que el dominio ascendiera al poder, sus antepasados se habían encontrado con la humanidad. Una raza joven y ambiciosa que se expandía rápidamente, forjando alianzas y dominando el arte de la guerra más rápido que cualquier especie anterior. Eran una amenaza, no porque fueran malvados, sino porque eran implacables. Y así, los antepasados del dominio habían tomado una decisión. Habían cometido un genocidio. Habían exterminado mundos humanos enteros, quemado colonias hasta los cimientos y borrado todo registro de su existencia. Habían cazado a los supervivientes hasta los confines de la galaxia, creyendo haberlos destruido a todos. Pero no lo habían hecho. De alguna manera, la humanidad había sobrevivido. Y ahora, después de siglos en las sombras, habían regresado. No como conquistadores, sino como verdugos. La revelación golpeó al canciller supremo Bracos como una sentencia de muerte. Aquello no era una guerra, era un ajuste de cuentas. Los humanos no estaban aquí para expandirse, conquistar o dominar. Estaban aquí para saldar una antigua deuda, una escrita con sangre y fuego, una que el dominio había olvidado, pero que la humanidad nunca había perdonado. Bracos permanecía en la silenciosa cámara, contemplando los antiguos registros, los hologramas de ciudades humanas en llamas, la fría y calculada exterminación de toda una especie. Los rostros de los líderes Braal de siglos pasados lo observaban, sus decisiones sellando el destino de sus descendientes. Los humanos tenían todo el derecho a odiarlos. Y, sin embargo, odio no era la palabra para lo que sentían. El odio es emocional, con el odio se puede razonar. Esto era otra cosa. Esto era retribución. Un timbre repentino rompió el pesado silencio. Una transmisión de emergencia parpadeó en la cámara de guerra. Apareció el rostro del almirante Tesnek, su expresión una máscara de incredulidad y pánico apenas contenido. «Están aquí», dijo, con la voz hueca. Bracos se enderezó. «¿Dónde?» Tesnek tragó saliva. «Aquí, en Braal Prime». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. «Imposible». Los humanos todavía estaban en las colonias exteriores. No deberían haber podido alcanzar la capital del dominio tan rápido. Pero lo habían hecho. Una segunda alarma sonó. Los mapas tácticos llenaron la cámara de guerra, mostrando marcadores rojos descendiendo del vacío como espectros vengativos. Naves de guerra humanas, más grandes y letales de lo que el dominio había anticipado, habían eludido por completo las defensas exteriores. No estaban aquí para librar otra batalla, estaban aquí para poner fin a la guerra. Los cielos de Braal Prime se tiñeron de fuego cuando las primeras naves de desembarco humanas descendieron a través de la atmósfera. Las defensas antiaéreas rugieron, pero ya era demasiado tarde. Los humanos habían planeado este asalto con la precisión de una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra. Naves furtivas ya se habían infiltrado en las estaciones orbitales del planeta, tomando el control de las plataformas de defensa y volviéndolas contra su propia flota. Las naves de guerra del dominio explotaban en órbita baja, haciendo llover escombros fundidos sobre sus propias ciudades. En tierra, estalló el pánico. Los ciudadanos inundaron las calles, observando con horror cómo su imperio, una vez invencible, se derrumbaba ante sus ojos. Los propios soldados del dominio, aquellos que habían sido criados para creer en la superioridad de su especie, ahora temblaban mientras los equipos de asalto humanos emergían del humo. Luchaban como demonios. El dominio nunca había visto una guerra así. Implacable, brutal, eficiente. Los humanos no perdían el tiempo con teatralidades. Atacaban primero la infraestructura vital, paralizando las redes eléctricas, las comunicaciones y la coordinación militar. En cuestión de horas, distritos enteros se sumieron en la oscuridad. Bracos permanecía en su sala de guerra, observando cómo se desarrollaba la pesadilla.
Sus almirantes se gritaban unos a otros, emitiendo órdenes desesperadas y contradictorias. No importaba. El dominio estaba perdiendo. No. La humanidad ya había ganado. Le quedaba una última opción. Preparen el protocolo de aniquilación planetaria, dijo, con la voz tranquila. La sala se congeló. Incluso sus generales más leales retrocedieron. Canciller, susurró Saelin. Eso matará a miles de millones, a nuestra propia gente. Si no podemos tener este mundo, ellos tampoco, dijo Bracos con frialdad. Pero antes de que se pudiera dar la orden, las puertas de la cámara de guerra se abrieron de golpe. Una figura entró, flanqueada por 2 soldados humanos vestidos con armaduras de un negro azabache. Bracos lo reconoció al instante. Había visto el rostro de ese hombre antes, no en persona, sino en los viejos archivos enterrados. Uno de los últimos supervivientes. Un descendiente de la raza masacrada. Un humano. El hombre avanzó, con el casco bajo un brazo, sus ojos llenos de algo peor que el odio, certeza. Bracos apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? El humano sonrió. Justicia. Afuera, el dominio ardía. Braal Prime cayó en una sola noche. Durante siglos, el dominio había gobernado la galaxia con mano de hierro, sus flotas inigualables, su poder incuestionable. Pero al final, nada de eso importó. La humanidad no había venido como conquistadores o diplomáticos. Habían venido como verdugos, para ejecutar una sentencia largamente esperada. La guerra no terminó con negociaciones ni tratados de paz. Terminó con silencio. Al amanecer, el alto mando del dominio había desaparecido. El canciller supremo Bracos, sus almirantes, sus ministros de guerra, todos ejecutados. Los humanos no los perdonaron, no ofrecieron piedad, no malgastaron palabras. El juicio se había dictado hacía siglos. Esto era simplemente la ejecución de la sentencia. Las calles de Braal Prime estaban inquietantemente silenciosas después de la batalla final. Las imponentes agujas de la otrora gran capital del dominio se alzaban en ruinas, con humo ascendiendo de los edificios destrozados. Los estandartes de los Braal, antes un símbolo de poder, yacían pisoteados en el polvo. Y sobre la torre más alta, ondeaba la bandera de la humanidad. En toda la galaxia, cada planeta controlado por el dominio recibió la misma transmisión. Un comandante humano estaba de pie ante la cámara, vestido con una armadura de combate oscura y desgastada. Su rostro estaba sereno, su voz firme. No había alegría en sus palabras, solo finalidad. El dominio ya no existe, dijo. Sus líderes están muertos, sus flotas han desaparecido. Su imperio ha caído. Una pausa pesada. Durante siglos, gobernaron a través del miedo. Borraron nuestra historia. Intentaron borrarnos a nosotros. Y, sin embargo, aquí estamos. Se inclinó hacia adelante, su mirada ardiendo en la lente. La humanidad no olvida. La humanidad no perdona. Pero si entendemos la justicia. La pantalla parpadeó, mostrando imágenes de soldados del dominio rendidos, siendo conducidos en cadenas. Los humanos no los habían aniquilado, no por completo. Aquellos que no se habían resistido, aquellos que no tuvieron parte en el genocidio, serían perdonados. Pero nunca volverían a gobernar. No buscamos reemplazarlos, continuó el comandante. No estamos aquí para construir un imperio. Hemos reclamado lo que nos fue robado, nada más. La galaxia está libre de la tiranía del dominio. Lo que suceda a continuación depende de ustedes. La transmisión terminó, y con ella, una era. El colapso del dominio envió ondas de choque por toda la galaxia. Mundos que habían estado bajo su yugo durante siglos se encontraron libres por primera vez. Algunos se regocijaron, otros cayeron en el caos. Especies rivales se apresuraron a llenar el vacío de poder, pero ninguna se atrevió a desafiar a los humanos. Porque ahora, la galaxia conocía la verdad. La humanidad había sobrevivido a la extinción.